En la lección pasada estudiamos cómo se establecerá el juicio divino, quiénes cumplirán roles específicos dentro del mismo, cómo Dios va a separar a los impíos de los justos, qué paga recibirá cada uno. Ahora, si estudiamos en la palabra de Dios que cada uno va a recibir conforme a las obras que haya hecho, ¿cómo es entonces que se nos dice que es la justificación por la fe la que nos salva? Aquí tendríamos que repasar un poco las lecciones pasadas de justificación y santificación. Son dos caras de la misma moneda que deben estar unidas. La justificación por la fe no puede estar desligada de la santificación por la fe, porque unidas nos van a otorgar la salvación por la fe. Veamos un poco de qué se trata todo esto. A veces parece como un trabalenguas, pero recuerda, en la repetición está el aprendizaje. Y es por eso que esta escuela de discipulado lleva una secuencia de cada lección importante en las Sagradas Escrituras que nos llevará a entender y comprender lo que Dios tiene para decirnos. ¿A qué viene Jesús a la tierra? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:27. Jesús vendrá por segunda vez a recompensar a cada uno según sus obras. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:28-29. Este texto habla del juicio y lo relaciona con las acciones de cada uno de los resucitados. Otros versos también presentan la verdad del juicio al final del tiempo, alrededor del momento de la segunda venida. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Segunda de Timoteo 4:1, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La experiencia de la santificación mostrará el fruto de la vida cristiana, el accionar del creyente o el fruto de la salvación obtenida por nosotros en Cristo. La declaración del apóstol Pablo establece el juicio de las obras. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que han perseverado en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Romanos 2, del 5 al 10. Es importante destacar en estos textos anteriores que el gran predicador de la salvación por la fe en Romanos capítulo 2 nos menciona que el juicio será por las obras.
En el mismo capítulo 2 de Romanos, los versículos 17 al 29, el apóstol Pablo resalta el rol de la ley de Dios en la experiencia cristiana. Es importante destacar que tanto la redención de los justos como la condenación de los impíos son realizados el día de la ira. Este es el mismo principio que establecen los versículos de Juan, capítulo 5, versos 28 y 29, en relación con los que se encuentran en los sepulcros, tanto buenos como malos. Los muertos serán resucitados el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios para recibir sea la redención o sea la condenación. Leamos lo que nos indican algunos textos bíblicos sobre esto. Juan capítulo 5 versos 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El hecho de que el juicio de Dios ocurre en la segunda venida de Cristo es significativo, porque nos aclara el hecho a la luz de la palabra de Dios que no existen personas que están siendo torturadas en un infierno o que viven en un paraíso, sino que en el gran día de la ira de Dios todos los muertos serán resucitados o para redención o para condenación eterna. Así que es importante que tú puedas desglosar a fondo cada texto de la Biblia y poder comprender sobre este tema. Entonces, puedo decir que el apóstol Pablo nos dice aquí en la palabra de Dios que unos van a ser resucitados para obtener vida eterna y otros para muerte eterna. ¿En cuál de los dos bandos te gustaría estar a ti? Ve, busca tu Biblia. Esto no es una doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto es una doctrina bíblica dada e inspirada por el Espíritu Santo. Si la Biblia lo dice, lo creo. Vamos a estudiar Efesios, Tito y Romanos. Allí aparecen 3 textos que vamos a contrastar con Santiago capítulo 2 versos 24. ¿De qué nos habla en referencia al juicio de las obras? Ve, pausa el video, busca tu Biblia, ábrela y estudiemos juntos. Efesios capítulo 2 versos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Y Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, leamos lo que aparece en Santiago capítulo 2, verso 24. Subráyalo en tu Biblia. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Versos como Efesios 2, del 8 al 9, y Tito 3:5 y Romanos 3:28 presentan sin discusión que la salvación es por gracia,
Sin embargo, el verso que acabamos de leer de Santiago capítulo 2, verso 24, luce lo contrario de esto. Comparemos nuevamente este versículo con Romanos 3:28 y lo que estamos realizando aquí es una técnica de investigación bíblica. La gran ventaja es que la Biblia se explica a sí misma, porque es palabra viva, el Espíritu Santo guía. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aunque lucen contradictorios, ambos textos expresan la misma idea. Romanos 3:28 declara que el hombre es justificado solo por gracia, sin mérito de obras. El apóstol ataca la idea de algunos creyentes que pretenden alcanzar la salvación por sus obras y no por los méritos de Cristo. Santiago 2, en cambio, señala que toda persona de fe producirá naturalmente obras de justicia, las cuales testifican como caras de una misma moneda de la salvación ya obtenida en favor nuestro por Cristo. Las obras a las que se refiere Santiago 2 son obras de justicia. Las obras a las que se refiere Romanos 3 son obras legalistas o de méritos. Veamos entonces Santiago 2, 14, 17. ¿Qué nos plantean estos textos que responden a la aparente contradicción? Toma nota, subráyalo en tu Biblia para que luego con detenimiento y oración pidas dirección del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. El capítulo 2 del libro de Santiago es enfático al señalar que la fe verdadera siempre producirá obras de justicia. Una fe que no produzca obediencia está muerta en sí misma. Para comprender bien la Biblia debemos aprender a leer el contexto, es decir, los versos que están involucrados dentro de los otros textos que estamos estudiando. Vamos a estudiar Efesios 2, 8, 9, pero con el 10, su contexto, y respondamos a lo siguiente. ¿Son consistentes estos textos bíblicos con Santiago 2? Efesios 2 del 8 al 9 leeré completo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago 2:20, vuelvo a leer. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Efesios 2 del 8 al 9 señala que la salvación es solo por gracia, para que nadie se gloríe, pero el verso 10 declara que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Las obras serán un fruto de la salvación ya obtenida para nosotros por Cristo. Veamos Tito 3:5 y unamos lo planteado con el verso 8. ¿Qué se observa en estos versículos? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:5. Hay un texto que a mí particularmente me encanta y siempre lo tengo como
frase en mi vida. Filipenses 2:13. Es Dios quien coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hablando de este tema, es la santificación por medio del Espíritu Santo quien va a colocar en nosotros el Espíritu Divino para nosotros hacer la obra que Dios quiere que se haga en nuestras vidas personales, en nuestras vidas públicas, día a día. Estas obras testifican de la salvación obtenida en Cristo y en el día del juicio Jesús va a utilizar como defensa hacia nosotros ese testimonio, esas obras que nosotros tenemos en nuestra vida para decir públicamente, ellos llevan una vida conforme a lo que el Espíritu Santo les ha dirigido. Ellos se han perfeccionado y yo he realizado mi obra en ellos. Deseo de todo corazón que cuando llegue ese día pueda escuchar a Jesús decirme: ven, buen sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Tú deseas lo mismo para ti? Ve a la palabra de Dios, escudriñala y no solo llénate de conocimiento, sino que apliques cada enseñanza en tu vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquellos que dicen ser cristianos y conocer a Dios, pero en su accionar lo niegan, en el juicio serán desenmascarados, ya que sus acciones no son aprobadas. El apóstol Pablo se refirió a estos falsos cristianos en Tito 1:16. Las obras testifican la clase de creyente que cada quien es. Vamos a leerlo en la Biblia. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En síntesis, ¿qué se juzgará en el juicio? Jesús declaró en Mateo 7, 15, 16 y 20: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que por sus frutos los conoceréis. Debido a la interpretación entre la fe y las obras en la experiencia cristiana, donde la fe verdadera siempre producirá obras de justicia, Dios puede juzgar el fruto en el juicio y al hacerlo estará juzgando el árbol. El principio se aplica tanto a las personas como a los grupos, iglesias y ministerios. Jesús nos explica de forma simple la secuencia de una vida cristiana fructífera sobre la base de la justificación y la santificación. Te invito a repasar las lecciones anteriores del libro El Plan de Dios, su mayor regalo, donde vas a encontrar este material de manera explicativo y profundo a través de la luz de la Biblia. Sin embargo, te lo volveré a explicar en esta lección. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, nosotros en Cristo, justificación. Y yo en él, este lleva muchos frutos, Cristo en nosotros, santificación. Nosotros en Cristo, justificación. Cristo en nosotros, santificación. Resultado, el fruto del Espíritu Santo. Porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Separado de Cristo, hombre carnal, pecador, cuán miserables somos, lejos de Cristo Jesús. ¿Qué se juzgará en el juicio? Esquema 1. El Espíritu Santo dirige nuestra vida. Esquema 2. Separados de Dios. En el juicio se juzgará la forma en la que administramos el tiempo. Relación es tiempo. Se juzgará si estuvimos viviendo con el esquema 1, caminando bajo la dirección de Dios, o en el esquema 2, separados de Él. En Juan
15:4, Jesús nos enseña el resultado de nuestra elección. Su presencia en nosotros está condicionada a nuestra decisión de permanecer en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Otras versiones lo declaran así, traducción lenguaje actual. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. En Juan 15:4, Jesús nos llama a permanecer en Él. Aunque Dios no justificó o perdonó en Cristo, nosotros decidimos si permanecemos o no en Él. Nuestra decisión, permanecer en Cristo. Así que nuestra decisión de permanecer en Cristo va a provocar la decisión de Cristo de permanecer en nosotros. Di amén. Amén, Señor Jesús, gracias, porque deseo permanecer en ti. Y esto va a traer como resultado amor, es decir, los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra decisión, la decisión de Cristo, va a ser igual a los frutos del Espíritu Santo. Juan 15:4 nos señala que para verse el fruto del Espíritu, Cristo debe permanecer en nosotros. El prerequisito es nuestra decisión de permanecer en Él. Repito, nuestra decisión de permanecer en Él. En la lección número 17 de este libro, El Plan de Dios, su mayor regalo, junto con la palabra de Dios, conocimos que existen libros de las memorias, donde están anotadas todas nuestras palabras, hechos, acciones, todo nuestro diario vivir, bajo los cuales seremos juzgados. Pero existe otro libro, el libro de la vida. Y la palabra de Dios menciona, Apocalipsis 3:5, al que venciere le daré vestiduras blancas y no lo borraré del libro de la vida. Toda persona creyente que viva conforme a la voluntad de Dios, que haya aceptado a Jesús como su Salvador personal, se haya bautizado, haya recibido el Espíritu Santo y viva una vida que honre a Dios mediante guardar su ley en su día a día, estará escrito en el libro de la vida. Se me viene a la mente ese himno que dice: ¿se halla mi nombre allá? Está escrito mi nombre en el libro de la vida. Tomemos tiempo, ¿saben?, mientras estudiamos la palabra de Dios para reflexionar, orar y pedirle al Señor, como le dijo el salmista David: examíname, oh Dios, mis pensamientos, purifica mi corazón. Por medio del fruto, las obras y las acciones o el testimonio de vida, el juicio evaluará si nuestras vidas se desarrollaron o no en una comunión con el Señor. Tal y como lo vimos en el primer tema de este programa, toda la estructura del Evangelio tiene como objetivo revelar el carácter y la justicia de Dios al universo. Veamos lo que nos dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Repítelo conmigo: mas el justo por la fe vivirá. Subráyalo en tu Biblia: mas el justo
por la fe mientras vivirá. estudias un tema específico de la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, Él te va a dar guía y te va a dar luz a través de otros textos bíblicos que tengan relación para abrirte tu pensamiento, para que el conocimiento divino venga a ti, para que tú como discípulo de Dios puedas impartirlo con otros. Grabando este estudio devocional el día de hoy, temprano, cuando me desperté, me tocaba leer el capítulo de La prueba de fe, Patriarcas y Profetas de Ellen G. White. Tenía 2 días pendientes que no lo había leído y anoche, mientras repasaba el tema que iba a grabarle a ustedes, vino a mi mente que tenía que leer hoy esto. Cuando abrí y comencé a estudiar, dije, alabado sea el Señor. Recibí luz, fui a la palabra de Dios y encontré cómo este capítulo de la vida de Abraham me muestra la justificación por la fe, la santificación por la fe, que dan la salvación por obras, porque la fe sin obras es muerta. Y eso lo vas a aprender escudriñando a profundidad esta lección número 18 del plan de Dios, su mayor regalo. Quiero compartir contigo trozos importantes que subrayé de este texto y nos dice: durante aquel viaje de 3 días, Abraham tuvo suficiente tiempo para razonar, para dudar de Dios si hubiera estado inclinado a hacerlo. Las dudas pueden venir a nuestra mente día a día. Más en Abraham, donde Dios le hizo una solicitud tan horrible a la vista de todo el universo, tan espantosa, sacrificar a su hijo. Sin embargo, él no dudó ni un momento, ni de su interior estaba nada escondido que pudiese reclamarle a Dios. Sin embargo, él lo que hizo fue abrazar las promesas que Dios le había dado y desarrollar su fe. ¿Saben ustedes que Satanás había acusado a Abraham delante de los ángeles y los testigos del universo de que Abraham no era merecedor de las bendiciones de Dios? Pero Dios es omnisapiente, Dios todo lo sabe y Él sabía lo que había en el corazón de Abraham, y me encanta porque su fe fue probada y fue libre en Cristo Jesús. Cuando al momento de sacrificar a su hijo, Dios le dijo a Abraham: no lo hagas. Abraham sabía que Dios iba a proveer el cordero, y no solo lo sabía, se lo dijo a su hijo Isaac, y Dios en realidad proveyó un cordero. Delante de todo el universo quedó demostrado que el sacrificio que Dios iba a hacer por la raza humana no iba a ser en vano. Quedó demostrado el verdadero carácter del enemigo. Ahora yo te digo a ti: ¿crees firmemente que Dios es un Dios justo y amoroso? Yo así lo creo, porque la palabra de Dios lo dice, y si está en la Biblia, lo creo. Dios ha hecho muchas cosas en mi vida y he aprendido a trancazos, diría mi abuelita, a andar recta en los caminos de Dios. La invitación es para ti. Conéctate con Dios día a día, escudriña su palabra, aprovecha el material que deja la Escuela de Discipulado, de que la Unión Venezolana Occidental, inspirada por Dios, ha dejado un plan específico para que tú seas un discípulo de Él. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos escuchamos y vemos la próxima clase.